Bueno, mi nombre es José Rosero, yo vengo de la ciudad de Pasto, bueno, en realidad vengo de la ciudad de Bogotá, solo que soy orgullosamente pastuso, que es la ciudad del sur. Alguna vez han ido a Pasto, allá hacen un bellísimo carnaval que se llama el Carnaval de Negros y Blancos. Y es un carnaval donde la gente se enloquece, las mujeres se ponen eufóricas, pero hay mucha, ¿cómo se dice? Hay mucha expresión cultural. Lo digo como para introducción en esta parte porque tiene que ver mucho justamente con la creación. En Pasto, digamos que lo que se puede denotar, sobre todo en esos primeros meses del año, es que sí existe como una noción importante de construcción visual. Para hacer esta presentación rápido, esta es una de las últimas imágenes que hice, fue publicada en el periódico El Tiempo. Es un cambio un poco sustancial en cuanto a la temática de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque pues hasta ahora lo que hemos visto ha sido de diseño, publicidad y diseño de modas en general. Lo mío va por el lado de las artes. La pongo porque tiene que ver mucho con estar todo el tiempo trabajando. Esto es una colección de libros que he venido haciendo desde hace unos 5 años, más o menos. Yo empecé trabajando haciendo tarjetas de presentación. No era un trabajo que me gustaba mucho, pero es muy respetable. De todas formas, gracias a eso empecé como a tener como una especie de base económica para poder comprar libros. Y mi pasión obviamente son los libros ilustrados, entonces empecé a buscar libros ilustrados en donde los encontrara y a comprarlos, y bueno, ahorita tengo una muy buena colección de la cual me siento muy orgulloso, por eso la muestro acá. Y voy a arrancar con la presentación que se llama La Creática, y les voy a explicar qué significa esta palabra. Para construirlo hay una cosa esencial, y es el qué pasaría si. Es la famosa premisa inicial para lanzar una hipótesis, ¿sí? Y el qué pasaría si implica de entrada poder hacer una construcción básica de los procesos y poder hacer una proyección importante de qué es lo que se está buscando realmente. Entonces, con esto empiezo como una especie de ruta hacia donde llegué, que es ahora. Este es un dibujo que el original es más o menos de ese tamaño, mide como 3,5 metros por 1 no sé cuánto. Es un dibujo que hice para el tercer semestre de la universidad. Cuando yo estudié artes visuales en la Universidad Javeriana, yo era ese sapo que llegaba con el trabajo más grande para molestarlos a todos. Entonces, por eso a ese sapo, hagan lo posible porque a ese sapo a ustedes no les caiga mal, porque si no. Entonces, ¿qué pasó? Que tocaba hacer dibujos de figura humana, en fin, yo hice una investigación muy ardua y me encontré con un cuentito de Jorge Luis Borges, el argentino, que se llamaba La Trama. Es un cuento de 2 párrafos de Borges que más que todo trataba sobre la traición. Lo que viene al caso es que gracias a ese cuento pues terminé como desembocando en esta imagen, y cuando fui a exponerla en la carrera, los jurados, porque pues uno hace en la carrera de artes cada corte final se hace con jurados. Entonces uno de los jurados dijeron como de manera peyorativa significa que no era como del todo agradable, decía que lo único malo de ese dibujo es que parecía una ilustración. Entonces allí empieza primero mi como descontento un poco con el asunto de estudiar en general en las partes creativas, porque hay profesores que te pueden empujar y otros que lo que hacen es amarrarte. Pero gracias a que este personaje que tenía un poco sesgada del arte y de lo que tiene que ver con las artes aplicadas también, fue que me puse a investigar, bueno, si este tipo piensa que esto es una ilustración y le parece malo, y yo hice un proceso tan arduo para llegar a esta imagen, pues yo quiero meterme por el lado de la ilustración, definitivamente. Y gracias a eso, pues empecé a trabajar bastante. Hice un portafolio, lo llevé casi que de manera violenta a la revista El Malpensante, lo presenté, el director, con quien trabajo mucho ahora en varios proyectos, le pareció muy interesante, me dio un artículo que se llamaba Contra el Pensamiento Complejo, me acuerdo, e hice esta imagen pues para poder presentar, para arrancar, digamos, en el asunto de la ilustración, empezar a trabajar para revistas, periódicos y editoriales. Por otro lado, empecé a hacer un trabajo en pintura propio, digamos que tenía que ver para poder desarrollar la tesis. Uno a veces cuando está estudiando en la universidad, en las partes creativas, no le encuentra el significado a las tesis, ¿sí? Pero digamos que ahorita lo que les puedo decir es que estoy aquí hablando y he hecho todos los proyectos que he hecho justamente por haber desarrollado esta tesis que se llamaba El Prestidigitador. Era una tesis que hacía una investigación conceptual sobre ilustración, que es un campo vacío en Iberoamérica, no se habla mucho ni histórica ni conceptualmente sobre ilustración.
Y con esa tesis pues imprimí los libros, expuse las pinturas, cada pintura medía como 1,5 metros por 40 centímetros y construí este libro. Los jurados pues estuvieron, entre ellos fue el director del Malpensante, hubo otro que es un pintor, en fin. Pongo esto especialmente es porque a la carrera cuando uno se gradúa, digamos que en la tesis sí tuve muchas críticas, fue un poco agresivo también. No es que me haya ido muy bien en la tesis, ¿no? Pero la carrera te obliga a ti a hacer una exposición pública. Entonces uno tiene que buscar un sitio, hacer una firma de contratos, en fin. Y cuando hice ese tipo de exposición, me puse a investigar un poco sobre cómo se plantea el libro-álbum en Colombia y en general en Latinoamérica. Libro-álbum, para los que no saben, es un libro ilustrado que generalmente está con un enfoque infantil, que tiene una gran imagen y un texto muy corto. Y lo que me he dado cuenta era que en España, sobre todo, que es una de las grandes cunas del libro-álbum ahorita, España y Portugal, hacen como trailers de los libros, como si fueran películas. Bueno, en la carrera de artes visuales lo que sucede es que uno también aprende a hacer todo tipo de cosas. Y yo hice un tráiler para el Prestidigitador, que es este. Entonces, gracias a esto, bueno, lo empecé a publicar por internet y todo este asunto, y sirvió de algo en el sentido en que llamó la atención lo suficiente para que fuera mucha gente a la exposición. Bueno, ahí estoy haciendo el montaje de la exposición en la galería, que se encuentra en Bogotá. Lo bueno de haber creado como esta percepción es que la gente que fue a visitar la exposición eran directores de arte, directores de diseño, directores de agencia, en fin. Digamos que generar este espacio y meterle como tanta ficha al asunto dio para que toda esta gente conociera el trabajo y gracias a eso pues pudiera yo realizar proyectos posteriores. Las hipótesis son redes. Tú lanzas la red y de un momento a otro encuentras algo. Y eso sucede con como un proceso de casi que de presión, digámoslo formal. La cosa es que a medida que vas generando presión en las cosas que quieres que salgan, por algún lado estalla, y ha funcionado así durante todo este momento. Gracias al libro del Prestidigitador me contrataron en el periódico El Tiempo para hacer el libro que se llama El significado de los sueños. Era un libro que consistía en hacer como unas 300 o 400 imágenes para un libro que sacaba el periódico. Fue un trabajo muy arduo. Digamos que aquí todo lo que ven aquí está cargado de anécdotas que no les puedo contar porque no alcanzo a contar, pero este libro me hizo entender dos cosas. Una, uno sí puede vivir de hacer ilustración. La otra, si eres un poco obsesivo, te puede dar túnel del carpo, ¿sí? Que es que la mano te deja de funcionar. En fin. A la par estaba haciendo esta serie de pinturas que se llamaban Los Detonantes. Son pinturas hechas en acrílico sobre madera. Justo cuando estaba haciendo el libro de los sueños, entonces me dio túnel de carpo con la derecha, entonces empecé a pintar con la izquierda, me dio túnel de carpo con la izquierda y me tocó quedarme quieto por 2 meses. Otra vez aquí ya funcionó. Es como si el computador probara a todos los conferencistas y dependiera un poco de si le caes bien o no a la máquina. Hasta ahora no le hemos caído bien ninguno, esperemos que el último sí venga. Ya, ahí está. Y viene siempre el señor Calvo a ayudarnos. Perdón. Bueno, hay una cosa importante y es que de donde vengo es una ciudad donde nos encanta burlarnos de nosotros mismos y de los otros en general, entonces disculparán si se me salen algunos comentarios irónicos.
Empecé realmente a hacer esta serie y bueno, fue una serie que me ayudó mucho a pensar un poco la pintura. Digamos que a medida que, y eso creo que aplica mucho en el lado del diseño, la publicidad y todas las carreras que tienen que ver con el ambiente creativo, y es que como que cada espacio es un lenguaje muy distinto que uno tiene que aprender a hablar. Digamos que hablar en ilustración es distinto a hablar en pintura, hablar en publicidad, hablar en diseño de modas, hablar en cine, hablar en fin. Empecé a integrarme con varios equipos de trabajo que tienen que ver con ilustración y decidimos hacer una exposición, porque digamos que en Colombia y en general en Bogotá, en este campo que es diminuto, había una pequeña rosquilla de gente que solamente hacían los proyectos ellos y no integraban a nadie más. Entonces uno ahí tiene dos opciones, o pelear contra eso, que es imposible, o hacer su propia rosquilla. Entonces nosotros hicimos la nuestra. Hicimos esta primera exposición que se llamaba, bueno, hicimos como una especie de preámbulo a la exposición, se llamaba Taxonomía Visceral, que fue escogido como hicieron el nombre del movimiento artístico Dada, que es simplemente abrimos un diccionario y encontramos dos palabras que medio funcionaran. Entonces lanzamos la exposición. En ese momento Alejandra Borrero, que es una actriz, hizo en un sitio muy cercano donde yo vivo una casa teatral que también era galería, que se llama Casa Ensamble. Y en esa galería, que queda cerca del Parkway, que es una zona en Bogotá que se está volviendo muy cultural, tiene muchas galerías, cafés y demás. Si van un día a Bogotá, vayan por esa zona, que ahí se van a encontrar realmente cosas muy interesantes. Lanzamos esta exposición en el 2008 o en 2009, no me acuerdo. Fue una de las primeras veces que nos enfrentamos a un contrato como ilustradores, porque dentro de la ilustración todavía no existía todavía no existe ese mecanismo tan esencial que se llama contrato. La exposición fue curada por una persona pues, que llevaba curando otras exposiciones más, en fin. Lo importante de aquí, bueno, estas fueron las pinturas que hice para la exposición, también tiene que ver un poco con burla, con ironía, con búsqueda, tratar de extraer un poco de contexto ciertos personajes y cambiarles el nombre. En este caso, para mí, una persona que lleva estos flotadores en realidad es una persona que tiene mucho miedo de ahogarse, ¿sí? Entonces por eso tiene tantos flotadores. Aquí hay otro personaje que bueno, en realidad es un minutero. Es un minutero. Este personaje es muy importante porque me ayudó a generar una serie de pinturas después. Una persona que lleva paraguas es una persona muy pesimista, ¿sí? Lleva pesares porque todo el tiempo va pensando que va a llover, entonces por eso carga tantos paraguas, ¿sí? Es una cosa de construcción de historias a partir de imágenes. Ahí hice la exposición junto con otras personas, obviamente. La exposición pues, fue muy exitosa. La casa es una casa bellísima. Pongo este ejemplo porque fue la primera vez que integramos a una persona extranjera. Era un brasilero que se llamaba Solá, hacía unos post-its con dibujos y le permitía a la gente que veía sacar el post-it y poner un dibujo a cambio. Entonces me acuerdo que cuando hicimos la inauguración, el tipo no estaba en la inauguración, entonces estábamos buscándolo y él se había ido por todo el parque poniendo post-its de dibujos en todas partes, y eso hizo que la gente llegara al espacio de exposición. Y bueno, ahí podemos ver lo que fue una exposición realmente muy visitada, nos fue muy bien ese día, en fin. Hablando un poco de las convenciones, que eso es importante tenerlo en cuenta, generalmente lo que son instituciones que yo estoy a favor y en contra de la universidad al mismo tiempo, porque soy profesor de universidad, entonces me pateo a mí mismo, me autosaboteo, pero porque de alguna forma la universidad de entrada hace una construcción básica de convenciones, que significa que ustedes como que les construyen una ruta, ¿sí? Y esa ruta obviamente es preconcebida, que tiene que ver exclusivamente con un plan de estudios, que es respetable, ¿sí? Pero de alguna forma al construir esas convenciones también puede sesgar, porque a veces uno no se da cuenta de qué personaje o qué persona está estudiando allí y cuáles son sus ambiciones. Hay una película que se llama Scarface, ¿la han visto? Al Pacino le dan 3 consejos, y uno de esos consejos es: nunca subestimes la ambición del otro, ¿sí? Porque hay veces que uno cree que la ambición del otro es tonta, ser panadero o lo que sea, pero al final termina él siendo el mejor panadero del mundo, ¿no? Entonces, a ver. Y por eso les presento este libro. Una convención básica del libro es un libro cuadrado, ¿sí? Pero resulta que Peter Newell hace un libro inclinado. Este libro no está ni intervenido por Photoshop ni nada de eso, es realmente un libro inclinado, o sea, ustedes lo ponen y está inclinado. Pero lo que sucede es que al romper esa convención, el tipo también está rompiendo un poco lo que tiene que ver con la historia de la creación y el diseño editorial. Cuando ustedes abren el libro tiene una justificación, y es que hay una señora llevando un carrito de bebé por una calle inclinada, y a la señora se le suelta el carrito. Entonces el carrito todo el tiempo está cayendo, aquí vemos una imagen. Todo el tiempo está cayendo hacia adentro del libro. Es una ruptura de convenciones, y cuando uno conoce la convención muy bien puede romperla. Una convención muy básica, el billete,
¿sí? Todos sabemos que el billete no tiene en realidad ninguna representación pues física en oro, eso es pura mentira, sino que el billete en realidad es un papel, pero por convención nosotros pensamos que tiene un tipo de valor. Entonces, si uno conoce esa convención, puede romperla, pero tiene que ver con conocimiento, no con desconocimiento. Esto lo pongo porque una de las grandes convenciones en la ilustración es que no se podía pensar conceptualmente, es decir, no se podía hacer una investigación ñoña, con toda la palabra con dos ñes, sobre ilustración en la parte histórica en relación con la historia del arte y cómo influye dentro del pensamiento contemporáneo. Y aunque les parezca así como muy ñoño y que fue realmente la base de mi tesis, yo me había dado cuenta que en Bogotá, yo no había investigado mucho lo que pasaba en otras partes del país, por eso digo Bogotá. En Bogotá, los talleres que tenían que ver con ilustración eran talleres técnicos, eran como una cosa de creación de acuarela, de opacos, de pintura y dibujo, en fin. Entonces, junto con otros dos personajes, uno es Dipacho, que hace ilustración infantil, y otro es Miguel Bustos, que hace cómic, decidimos hacer un taller teórico práctico de ilustración que tiene toda esa palabra grandilocuente para ver cómo nos iba. Era una excusa también para poderme ir de la casa de mi madre, no era porque mi madre me fuera a echar, sino porque pues ya uno está creciendo y tiene que irse de la casa de la madre. Por favor, no se queden hasta los 40 años allí, no es bueno, para los hombres les puede dañar su vida afectiva, en fin, no lo hagan. Entonces, gracias a eso nosotros alquilamos un apartamento sin tener dinero para pagarlo realmente, pero lanzamos el taller al mismo tiempo, entonces digamos que fue un riesgo bastante alto y el taller fue un éxito. Abrimos 3 grupos de personas, de 20 personas más o menos cada uno. Ahí está Miguel dando vueltas alrededor de uno de los grupos y empezamos a enseñar conceptualmente ilustración, qué es pensar la ilustración de manera conceptual, pero con ejercicios prácticos como para darle también ese gusto a la gente que también le interesa. Y gracias a eso empezamos a celebrar. Aquí hay 3 botellas de vino. Es que esta imagen de alguna forma, por eso les digo, todo está cargado de anécdotas, no alcanzo a contar todo, pero esta sí funciona porque cuando nos pasamos los 3 al apartamento, el apartamento valía 1.800.000. Entonces, y pues que eso mensualmente no es bastante, porque era un apartamento grande para poder meter bastantes personas adentro. Todos pensábamos que nos íbamos a morir de hambre al mes, ¿sí? de habernos pasado el apartamento, pero justamente a los 2 meses estábamos celebrando con 3 botellas de vino junto con las personas que habían integrado el taller, entonces digamos que el riesgo valió. Entregamos también unos certificados, que es completamente ilegal, porque pues uno tiene que tener una personería jurídica, pero bueno. Hacemos una especie de competencia a las universidades. De alguna forma hay algo esencial y es que nosotros no somos ni siquiera una universidad de garaje, éramos de sala, de casa, ¿sí? Entonces, pero de alguna forma empezó a funcionar muy bien. ¿Y qué pasó? Empezamos a llamar la atención en ese sentido bastante. Bueno, ahí estamos con los grupos que tuvimos ese día, muy contentos, como nos pueden ver. Hubo algo esencial. Después de lanzar ese taller, lanzamos otros talleres más, uno de creación de personajes que es realizado por mí, otro que era ilustración infantil realizado por Dipacho y otro que es de historia y cómic realizado por Miguel. Y bueno, eso también estos talleres también se movieron muy bien, en fin. Cuando empezamos a llamar la atención, nos dimos cuenta que hay una cosa importante que sucede en Colombia y que hay que tener mucho en cuenta, y es que nosotros no nos autorreferenciamos. Siempre pensamos que lo mejor está en Europa y Estados Unidos. Menos mal, ya estamos dándonos cuenta de que en Latinoamérica hay un funcionamiento bastante grande, pero en Colombia hay un problema de la autorreferencia, es decir, tomar una cita de otro colombiano que está trabajando en el momento. Y la sorpresa que tuvimos fue que otros personajes nos empezaron a buscar. Y ahorita les cuento cómo funciona. Lanzamos varias versiones, este taller lo hemos hecho ya 8 veces, ya estoy cansado de hacerlo, yo llevo 1 año más o menos sin hacerlo, 1 año, porque pues hay un punto donde ya tu cabeza no da más, entonces lo dejamos de hacer un tiempo. Y este personaje es un diseñador gráfico que se llama Jorge Restrepo, que él tiene unos más de 40 años y es muy bueno, pues le ha ido muy bien y es muy reconocido. Entonces el tipo nos llamó y nos dijo que quería hacer un taller de tipografía. Y obviamente yo asumiendo como una apología al ego, el estilo del que dirige el taller, dije, bueno, mándame tu hoja de vida, por favor, mándame tu propuesta y yo la analizo. ¿Sí? Entonces el tipo al final pues, lo hizo, la pasó, hizo un taller de tipografía, otro de collage, hubo otra chica que se llama Diana Murcia que hizo uno de cartel, y ahorita les cuento qué pasa. Con eso
Hubo una cosa, es que esa genética familiar que yo tengo, que es de ingenieros y economistas, sirvió un poquito para algo, y es que a medida que fue entrando el dinero, porque empieza a entrar dinero, ustedes se dan cuenta que la educación es muy rentable, en el sentido en que si ustedes pagan 1 millón de pesos y entran 10 personas, tienen 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, una cuenta básica, ¿sí? Entonces imagínense cuando son 1.000, 2.000, 3.000, entonces uno se da cuenta que las universidades sí tienen dinero. Pero la cosa es que gracias a esa previa, y con eso les digo que pueden exigir realmente que hagan estos eventos mucho más seguido. No ven, yo soy un saboteador. A medida que nos empezaron a hacer ese tipo de ingresos y demás, conocí un elemento que un creativo necesita esencialmente para poder subsistir y hacer proyectos de autogestión realmente grandes, y se llama Excel, ¿sí? Excel. ¿Qué es Excel? Manejar datos, proyecciones, rentas, utilidades, ingresos, egresos, etc. Gracias a eso logramos tener una utilidad suficiente para invitar a un personaje internacional que se llama Santiago Caruso. Es un ilustrador argentino muy reconocido, y ya ahorita es un gran amigo, pero en ese momento yo lo había admirado mucho por un libro que él sacó sobre Alejandra Pizarnik, que era La Condesa Sangrienta. El tipo es un gran ilustrador, aquí hay una imagen de él. Y le escribimos y le dijimos, oiga, queremos invitarlo a Colombia a dar un taller. Y el tipo pues aceptó, hicimos todas las cuentas, cálculos a través de Excel. Ustedes pueden encontrar tutoriales muy buenos en YouTube, no tienen que pagarle a nadie para que les enseñe. Y gracias a eso, bueno, conseguimos el apoyo de una librería muy bella que se llama Casa Tomada, que queda en Bogotá, y un grupo que nos financió otro pedazo que se llamaba el Grupo Sisi, y fue la primera vez que integramos varias instituciones para realizar, instituciones no, como varias pequeñas empresas para traer una internacional. Caruso hizo su taller, fue un éxito, le fue muy bien, la pasó muy bien, en fin. El siguiente año invitamos a Luis Escafati, otro argentino. Digamos que Argentina en general en ilustración tiene como una cantera de gente impresionante que trabaja muy bien. Luis Escafati, muy famoso por haber dibujado a Drácula, hace poco salió. Le invitamos también, él también quiso venir, trajo como a su esposa, en fin, todo funcionó muy bien. Y aquí es donde les hablo de otra cosa. Una cosa es la ruptura de estas convenciones, en este caso lo que tiene que ver con el taller de ilustración, y la otra cosa es el conocimiento del status quo, que es mucho peor aún. Y es que hay una especie de establecimiento básico de convenciones tan poderoso y tan fuerte que tratar de romperlos ya empieza a molestar al mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce ese status quo, tiene dos opciones: ponerse inquieto y romperlo, que es lo que recomiendo para los que estamos en el ambiente creativo, o simplemente dejarlo pasar. Nosotros intentamos de romper, y ahorita les explico cómo. A la par estaba realizando estos libros. Uno es Maía, que es un libro infantil. Yo no me meto mucho con los libros infantiles, pero en este caso me invitaron y me gustó mucho. Que es un libro muy interesante porque son ilustraciones para partituras de música. Este es el último libro de Javier Aníbal Niño, murió justo después de haberlo hecho. No sé si fue por mis ilustraciones, espero que no haya sido por eso. Otro es El Abrazo, que era un disco de música, la carátula de revista Proyecto Diseño, que por ahí tiene una, que fue para el premio de Lápiz de Acero, y un libro para el Ministerio de Cultura que se llama El Paraíso de los Gatos. Digamos que todo eso estaba trabajándolo mientras hacíamos lo de los talleres. O sea, la cosa no es hacer talleres y echarse a dormir, sino los talleres me sirvieron a mí para tener una base económica para poder sobrevivir en esa casa, para poder trabajar y hacer dibujo y todo esto. Cuando les hablaba del status quo, es que había una ausencia, en Colombia todavía existe una ausencia de conocimiento del campo de la ilustración. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un libro que compile a los 50 mejores ilustradores de Colombia? Y lanzamos este proyecto, IMG 50 formas de ver la ilustración. Diana Arias era una de las, bueno, ya no trabaja ahí, pero era unas 6 o 7 mujeres, mientras que en publicidad dicen que es un patriarcado, en editorial es un matriarcado, o sea, son solo mujeres. Entonces, es una de las 6 o 7 mujeres que organizan la Feria del Libro de Bogotá. Y Jorge Restrepo era el diseñador que estaba haciendo talleres en la casa, y lanzamos este evento. Conocimos un poco de la Asociación de Ilustradores que hubo hace mucho tiempo y duró como 3 años. Y gracias a eso nos dieron espacio en la 23 Feria Internacional del Libro de Bogotá para hacer una exposición con los 50 mejores ilustradores, que ahí la podemos ver. Al final, por el espacio, solamente pudimos hacer unas impresiones de 20 por 25 de cada uno.
Pudimos contar con la exposición que hicieron hace 30 años los de la Asociación de Ilustración. Esa exposición tuvo bastante éxito en la feria, pero como que el centro del asunto era el libro. También empezamos a hacer mesas académicas, porque bueno, la idea era no solamente mostrar ilustración y que la gente las disfrutara, sino que empezara a entender conceptualmente qué significaba, y eso implicaba también hacer una especie de charlas. Tuvimos un invitado internacional que se llama Pablo Bernasconi, muy interesante, y aquí está el libro. Sacamos un libro que se llama IMG 50 formas de ver la ilustración, tiene todo el compilado. Isidro Ferrer, que es uno de los cartelistas y diseñadores españoles más reconocidos del momento, hizo como una imagen y nos hizo un prólogo, y aquí hay algunas de las imágenes que están dentro del libro, que son, pues tiene a ilustradores tanto jóvenes que tienen como una proyección, y otros mucho más grandes y reconocidos. Ahí nos pusimos los dos, Jorge Restrepo y José Rosero, y otros perfiles destacados que eran profesores y maestros que nos enseñaron todo el campo, más un directorio. Digamos que era una forma de promocionar realmente la ilustración dentro de todo esto. Hay una cosa esencial acá, y es que el trabajo que yo no cuento es un trabajo que yo hice en Naciones Unidas de diseño. Yo me encargaba de trabajar para Naciones Unidas haciendo libros institucionales, entonces mientras tenía gráficas y tablas y barras de Excel por un lado, tenía pinturas por el otro, y era una especie de bipolaridad que no pude asumir mucho tiempo. Si iba a tener un amante, no tenga dos, una sola. Entonces, dentro de ese espacio conocí a un personaje que se llama César Caballero. César Caballero es un personaje en la vida pública bastante importante, porque fue uno de los únicos que se le enfrentó a Uribe en sus épocas, y es que él era director del DANE, que es la empresa de estadística más grande del país, y a él le pidieron directamente cambiar 2 cifras, y las 2 cifras eran nada más y nada menos que la de pobreza y la de muerte por combate, y lo que hizo César Caballero fue renunciar. Sí, entonces se volvió muy famoso por eso. Lo investigaron, le pusieron de todo, bueno, le hicieron de todo, lo chuzaron, era uno de los grandes chuzados del DAS, en fin. El tipo estuvo hundido un tiempo por culpa de eso, y porque pues obviamente Uribe estaba haciendo lo posible por hundirlo, y ya después empezó a resurgir e hizo una empresa de estadística que se llama Cifras y Conceptos. Es una empresa que se encarga de lanzar estadísticas del país certeras y reales, haciéndole contrapeso al DANE. Le empezó a ir muy bien, y gracias a esa relación que yo tuve con él en Naciones Unidas, le pude proponer el libro de ilustradores para que lo financiara, lo financió, y es una de las cosas más surrealistas que han pasado en Colombia, porque yo estuve más o menos hablando con 20 presidentes de empresas que en relación con el área gráfica, y solamente una empresa de estadística nos ayudó. En realidad es una mezcla muy rara al final. Hicimos un evento en la Feria del Libro, se llenó, muchísima gente fue a ver el lanzamiento del libro, ahí podemos ver las fotografías. Y lo más esencial es que los ilustradores, como los diseñadores de modas, publicistas, diseñadores gráficos, pintores y demás, tenemos un ego infinito y nos odiamos entre nosotros secretamente. Pero en este espacio fue muy bello, porque al final todos los ilustradores que estaban dentro del libro empezaron a firmárselo como si estuvieran en el colegio recién graduados. Y bueno, esto fue una de las cosas que paga la boleta, por así decirlo. ¿Vamos bien hasta ahí o estoy hablando muy rápido? Disculparán. A la par, estaba haciendo otra serie de pinturas, que era también con vendedores ambulantes. Continué un poco el trabajo con los papeles, con los detonantes, haciendo estas otras obras. Esto es importante tenerlo en cuenta, y es que hay como 3 tipos de trabajo. Uno, que es como el medio prostituto, que es el trabajar para que te den dinero, ¿sí? Hay una cosa que les digo, y lo dijo Isidro Ferrer mejor que yo. En la Universidad Nacional a Isidro Ferrer le dicen: oye Isidro, si llega un cliente y te dice, además que yo digo prostituto porque no, yo lo llamo cliente, ¿no? Entonces, bueno, llega Isidro y le dice, llega un cliente y quiere cambiar una tipografía, ¿usted la cambia? Y el tipo dice, pues si el cliente lo pide, sí. Y entonces llega el tipo de la Universidad Nacional con todo el ambiente panfletario y demás, y le dice, hey, ¿pero por qué la cambias? Eso es ser como una puta, le dijo el man. Entonces Isidro Ferrer le respondió de manera muy elegante: si vas a ser una puta, sé una puta fina. Entonces, y me parece muy bueno, es decir, pues hay veces que pueden pagar y uno hace un trabajo que es pavoso, pero si paga muy bien, ayuda a que uno pueda sostenerse para poder comprar materiales para hacer este otro trabajo que es el personal, ¿sí? Entonces yo mientras estaba haciendo los trabajos pavosos, la parte del congreso y la parte de los talleres y demás, y hacía el trabajo personal en pintura. Y sirvió en el sentido en que, bueno, al final del año tenía 20 o 25 cuadros,
y hubo una exposición en Washington, que, bueno, un amigo era el curador, y el tipo llegó y dijo, oye, ¿tienes obra nueva? Y yo, sí, sí, pues no la he sacado, la estaba pintando yo en mi casa solo con una lámpara, pero el tipo me dijo, bueno, déjame ir a ver. El tipo fue, miró, escogió una y se fue. Y esa pintura se fue por allá, viajó por todas partes donde yo hubiera querido viajar, viajó la pintura. Pero estuvo muy bien. Digamos que sí da, ese trabajo personal sí da para que uno pueda como entretenerse un poco y para empezar a investigar en general sobre técnicas. Cuando el trabajo personal evoluciona, todos los demás evolucionan contigo, entonces te vuelves más fino. Estos son trabajos pues, que he hecho de pintura, en ese caso, y viene algo esencial. Y es que ya habíamos manejado también Excel, que sabíamos cómo traer gente, ¿sí? Y ya habíamos tenido una relación importante con distintas instituciones que sabíamos cómo podíamos pedirle favores, ¿sí? Entonces, gracias al libro que sacamos, el de ilustración, fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara, que es como la feria más importante de Iberoamérica en cuanto a ferias del libro. Y en la Feria del Libro de Guadalajara conocimos un montón de mexicanos y de argentinos y de surcoreanos y de españoles y en fin, digo surcoreanos porque los del norte solo quieren guerra. No, mentira, eso es una crítica pavosa, olvídenlo. Gracias a eso conocimos un montón de gente y ellos allá en México hacen una cosa que se llama el Filustra y es un congreso internacional de ilustración, justamente Filustra. Le preguntamos a los organizadores cómo funcionaba, cómo era la cosa y dijimos, bueno, hagámoslo en Colombia. Ya teníamos el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, porque habíamos hecho el libro de ilustradores justamente, ellos sabían que éramos medianamente serios, yo soy serio medianamente, así no lo parezca, y hicimos una integración de la Fundación SM, varias embajadas, varias empresas, en fin, y lanzamos de cabeza a hacer el primer Congreso Internacional de Ilustración, invitando a gente de afuera a dar conferencias, talleres, a expandir un poco más el campo de la ilustración. La Feria del Libro es una feria bastante popular, en el sentido en que va muchísima gente, entonces nos ayudaba a darle a entender a la gente que el campo existe. Y trajimos, bueno, Luis Escafati, que el que trajimos hace un tiempo, ese era uno de los que hacía parte de la feria, el otro era Alejandro Magallanes, que es un ilustrador mexicano muy bueno, una exposición traída de México de 80 piezas, que es el Catálogo Iberoamericano de Ilustración, que tiene un premio. Ahí es una apología del ego, estoy yo sentado en la mitad. Al lado mío está Diego Bianchi y al otro lado está un personaje que se llama Juan Martínez Moro, que es un español que escribió un libro que yo usé para hacer mi tesis. Entonces para mí era como muy bueno estar ahí, pues se lo muestro. Y lanzamos el congreso, muy visitado, tuvimos más de 200 inscritos. Era un congreso que es un congreso que toca costear, que toca pagar. Esta es una mesa muy especial porque era una mesa de dirección de arte para publicaciones seriadas y aquí está el director de arte de la revista Soho, el director de arte de la revista Dinero, el director de arte de la revista Malpensante, el director de arte de la Fundación SM y la Catálogo de Publicaciones SM y los directores de arte también están relacionados con SM. Entonces fue una discusión pesada entre todos ellos, tanto que hubo gente que se puso brava, gritos, gente que se fue. Esos son el tipo de cosas que me gustan. Porque hace que uno se despabile, ¿no? Que como que te bofeteen, porque es que los directores de arte les decían a los ilustradores con sus egos y sus odios secretos, les decían, oiga, usted, si un panadero me deja una cuenta de cobro y un ilustrador me deja una cuenta de cobro, ambos son proveedores, punto. Todos los ilustradores obviamente decían, no, pero ¿cómo me va a comparar con un panadero? Seguí en la serie de pinturas, en este caso haciendo estas dos imágenes, pues como evolucionando un poco la parte técnica que es necesaria en pintura. Uno no puede dejar de trabajar, dejar de trabajar es la muerte prácticamente, o sea, quedarse quieto es morirse. Entonces, y eso implica que si ustedes dejan de trabajar durante las vacaciones, están muriéndose un poquito. Cuando yo me refiero a trabajo no significa trabajo contratado, me refiero al trabajo que uno hace personalmente. Ya. ¿Qué pasó? Que a la vez de estar haciendo estas pinturas hice este libro que se llamaba El Manzano. Como yo les decía a ustedes, la ilustración en el lado del libro álbum está pensada como una cosa infantil. Pero a mí la parte infantil me parece muy admirable, pero yo no hago ilustración infantil, ¿no? Como que no tengo ese talento. Entonces decidí hacer un libro álbum para adultos y lo mandé a un premio, a un concurso, que es un concurso que hacen en México, de Nostra. Y ese libro se ganó un premio justamente dentro de ese concurso. El premio consistía en la publicación y una plata. Cuando salió el premio, que me emocionó mucho,
uno como que no se la cree, eso es verdad. Me emociona bastante. Cuando salió eso, yo dije, bueno, yo ya había hecho un tráiler de un libro, entonces puedo hacer el tráiler de otro libro. Y en este caso, pues hice el tráiler del Manzano, que creo que es este. Si no es, me disculparán. Así. Estoy haciendo esto a 1000. A ver. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Ah, demonios. Bueno, trata sobre unos personajes que se suben a un poste de luz. Es muy descabellada la historia. Se suben unos músicos a un poste de luz y en el poste empiezan a tocar música. La gente como que los escucha abajo, muy ensimismada, muy tierna y demás. Los músicos se detienen, la gente se enloquece y ataca el poste. Y cuando ataca el poste caen manzanas y los inundan a todos. El otro libro que hice se llama Clarice era una reina. Este libro es bastante especial. Hay una chica digamos que lo especial es que El Manzano y Clarice son dos libros que he hecho desde la ventana de mi casa, o sea, cosas que veo desde la ventana de mi casa, no tengo que salir para poder hacer este tipo de vainas. Es una mujer, señora de unos 80 años, que cose. Ella es una indigente, como quieran llamarlo, una persona de la calle, en fin. Pero lo especial de ella es que habla muy bien, o sea, se nota que es una persona muy educada y empezó a coser con bolsas y con telas a hacer vestidos. Pero los vestidos que ella diseña son vestidos todos victorianos, como con muchos encajes, o bueno, yo no me atrevo a dar términos con dos diseñadores de modas ahí, porque si no termino quedando mal. Pero el nivel de diseño de la mujer es bastante alto y todo el mundo tiene historias distintas de dónde provenía realmente. Entonces yo me inventé que era una reina. Y ¿qué hace una reina cuando está en la calle? Pues volver a su palacio. Entonces Clarice es una imagen donde ella está pues cosiendo vestidos y demás, y está cosiendo el mejor vestido que necesita para devolverse a su casa. Es un libro que también lo hice súper personal, es muy ácido, no acaba bien, es un libro que no acaba bien. Si esta es una mujer, una pordiosera que lleva mucho tiempo en la calle cosiendo y vivió seguramente en un palacio o en una casa muy bella, pues cuando vuelva, su casa bella ya no va a existir, va a ser un parqueadero, ¿sí? Entonces cuando ella regresa a un parqueadero. Ustedes han visto que destruyen casas muy bellas y las volvieron parqueaderos. Entonces ella entra ahí y en todo el tiempo está pensando que es su casa, ¿sí? Cuando llega a un sillón mágico que aparece en la mitad de la nada, se acuesta ahí y muere. Entonces es como el retorno un poco a la infancia. Entonces por eso les digo que no es muy... Cuando fui a presentar, yo viajé a México por otras razones y se lo fui a presentar a un editor de libros infantiles y pues me mandó a la nada, pues, o sea, me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué estás leyendo ahorita? Yo, Bukowski. Y me dijo, no, pero pues, ¿qué te pasa? Bukowski es un tipo que es como hiperpornográfico y una porquería. Pero al final me lo publicó una editorial que se llama... Lo importante de investigar, que ya lo he mencionado varias veces, es que uno conoce más o menos cuáles son las rutas. Y una editorial española que se llama Loges hace libros muy ácidos, pero que les va muy bien. Entonces yo se los presenté a ellos, los mandé por correo electrónico y les encantó y lo van a publicar. Ahorita en 1 mes o 2 meses sale. Y obviamente hice un tráiler que no lo he subido tampoco. Todo lo que han visto no lo he subido en web ni nada. Y ese es el tráiler de Clarice. En proceso, no lo acabo.
continúo corriendo. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes del libro, son como la selección de los vestidos que ella hace y la de vuelta a casa. Se hizo el segundo Congreso Internacional de Ilustración. En el primero todos estábamos nerviosos y estresados, como los que organizan aquí la cosa de acá. Entonces, tranquilos, ya cogerán experiencia. Y el segundo también hubo invitados, hicimos una exposición de Brasil con el pollo Ibraco. Se hizo el montaje, tuvimos 17 invitados de afuera, mucha más gente fue a verlo, aquí hay 3 personajes muy importantes dentro del lado gráfico. De Montt, estoy seguro que han visto caricaturas porque él es uno de los caricaturistas ahorita que es súper relevante en el espacio latinoamericano y hace esas cosas que son hipervirales. Es Amado González, es Pablo Guerra. Hicimos ya muchos más talleres, todos simultáneos, uno de concept art, otro de ilustración para libros, y Ciro Ferrer hizo 2 grupos porque se llenaron en nada. Cecilia Révora es mexicana y Kęstutis Kasparavičius es un lituano que solamente hablaba lituano. Entonces imagínense que es conseguir un traductor, sabiendo que solamente hay 250 y uno de ellos es Mocus. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes de los talleres. Este es Ciro Ferrer. Eso es en la casa, en fin, trabajando, hubo mucha gente, mucha acogida. Este es Kęstutis Kasparavičius con niños. Y ahorita estamos justamente haciendo, esto va a ser el 18 de abril, o sea, la próxima semana. Pueden ver que no estoy pues sí estoy estresado, pero no tanto, pero obviamente tengo en este momento un montón de cosas que hacer y pues obviamente me encantó por eso venir acá, para relajarme también un poco. Es el 3er Congreso Internacional de Ilustración y bueno, ya tenemos todos los invitados confirmados. La gran estrella es una japonesa neoyorquina que se llama Yuko Shimizu, que hace unas imágenes buenísimas, que no es la que hizo Hello Kitty, es otra. A la par, investigar sobre imagen, y esto lo pongo aquí esencialmente porque uno tiene una especie de nivel técnico, entonces ya desarrollas una técnica en dibujo y en pintura, y cuando uno se encuentra en el espacio cómodo es un peligro, porque empieza a repetirse, a replicarse a sí mismo una y otra vez, entonces uno se vuelve una mala fotocopia de uno mismo, y en ese punto es donde toca encender las alarmas y empezar a investigar otras cosas. Entonces empecé a meter dibujos en hielos y tomarles fotos, hacer collage a mano y collage digital, que no es fácil, y a buscar en los mercados de las pulgas objetos raros para intervenirlos, hacer imágenes y tomar fotografías. Entonces digamos que con eso como empezaba a investigar. Y esto es otra cosa, y es que en la calle, no sé cómo es acá en Valledupar porque todavía no la he conocido. ¿Ah? Lo mismo en la calle hay muchas cosas que uno puede observar. Como ya vieron, Clarice es uno de esos personajes que observé en la calle, lo mismo en El Manzano, son cosas que uno ve en la calle. Y lo que yo me estaba dando cuenta, porque yo vengo de un colegio muy religioso, es que en la calle simbólicamente nos encontramos la religión en todas partes. Entonces yo estaba viendo estas cosas de minutos y decía, bueno, es una cruz y tiene un 200 encima, como si fuera el INRI de la cruz. Entonces me parece los tipos en realidad, los que venden minutos son gente que lleva báculos, ¿sí? Son báculos. Entonces hice una relación con estos personajes religiosos que son tan pomposos y tienen sus báculos como en oro y en plata y demás, e hice una inversión sencilla. Cuando les hablaba de romper un poco la convención, el libro, la convención cuadrada, lo pones inclinado y ya rompes la convención. En este caso simplemente fue invertir los báculos y empezar a hacer imágenes cambiándoles a los curas cambiándoles a los curas sus báculos por otras cosas. Cuando yo tengo un tío abuelo que es jesuita y se les envié y él me dijo, bueno, muy irónico y en fin, pero otros empezaron a decir, claro, tienen bombones porque atraen a niños y entonces así pueden. Y yo no, tampoco, no iba por ese lado, Entonces la idea era ponerlos con su dignidad, pero cambiándole los báculos. Esta sí fue una imagen que yo vi saliendo de la Catedral Primada de Bogotá un poco de obispos, pues con sus palillos, y al lado había una chica que cargaba justamente una cosa de estas de algodones de azúcar, y la mujer caminaba con la misma dignidad al lado. Entonces yo decía, pues es que está en todas partes. Entonces me puse a hacer la inversión. Bueno, entonces pongámosle a los vendedores de minutos los báculos de oro, ¿sí? A ver qué es lo que pasa. Y aquí los tenemos pues ahí con sus cositas. Tuvo muy buena acogida, estuvo muy bien, compraron cuadros, yo no creía, esas son cosas que yo creo que nunca en la vida iba a vender, pero hay gente que tiene hay gente con dinero que tiene la misma ironía de uno, entonces te compran las cosas. Lo que pasa con los libros igual.
Para finalizar, voy a hablar de ese último proyecto que lo arrancamos hace 2 años. Un año, perdón. El mismo personaje, ya, si quieren no lo hablo. No, ya vi, es una cosa temporal. Ahora viene el señor, ya ahí está. Ahora viene el señor de poco pelo. Esto es un video en realidad. Estoy reproduciendo un video. Ya, tranquilo. Listo, gracias. Es la presencia de él, el computador lo siente. Es una historia de amor esto. Esto es una historia de amor. El mismo personaje que nos había financiado el libro y en general que nos ha financiado varias cosas del Congreso de Ilustración, compró una casa hace un tiempo. Y para su empresa, pero su empresa empezó a crecer tanto que decidió cambiarse a otra casa y dejó esta casa como medio abandonada. Entonces yo le eché ojo a esa casa hace unos 3 años. Esto, lo que les digo, esto no es fácil, o sea, yo lo que se ha demostrado que es un proceso como tan divertido, en realidad ha sido de mucho trabajo, de insistirle a gente, de convencer a gente, escribir proyectos, redactar cosas, ver tutoriales ven, acércate, ver tutoriales de video. Ya. Es que se cae así mismo. Ah, ya está ahí. Si ya funciona ahí, funciona en el otro lado. Bueno, y como les decía, mientras esto se arregla, es una cosa que requiere obviamente ser muy insistente en ese sentido. Ser muy insistente al nivel de la intensidad, como novia fea, como dicen por ahí. Porque eso ayuda mucho a que la gente entienda un poco cuál es el proceso y cuál es tu nivel, como tu capacidad de desarrollo. Entonces, esta casa yo se la había pedido mucho tiempo, muchas veces le insistí, hasta que en algún momento, no sé qué pasó, pero decidió dármela, no dármela en que me la regaló, sino que yo estoy pagando un arriendo. Pero es una casa que, como pueden ver, tiene por dentro un diseño muy bonito. Entonces yo decía, esta casa es perfecta para un proyecto que yo tengo, que era justamente esos talleres que íbamos realizando durante todo este tiempo empezaron a crecer. Hubo más demanda de gente, otros profesionales querían darlos, entonces necesitaba un espacio más grande y más relevante. Entonces, y menos apartamento, porque pues, o sea, si yo tenía que irme a bañar y había un taller afuera, pues me tocaba esperar que el taller acabara para yo bañarme. Entonces imagínense cuántas veces no me bañé, ¿sí? Entonces por eso es importante que fuera una casa que cambiara un poco el sector, que fuera un espacio distinto. Y este espacio se llama Casa Tinta. Ahí apenas todavía teníamos sillas Rimax, ahorita ya no, ya estamos evolucionando, pero tenía espacios para dar clases justamente. Entonces empezamos a mover los talleres de otra manera y a proyectar imágenes, pues compramos ya más videoin, en fin. Y estos son más o menos lo que ofrecimos el año pasado: conferencias de cómic, exposiciones, otros talleres especiales, por así decirlo. No es un taller de diagramación, o sea, no era un taller, por ejemplo, el que daba Sandra Restrepo, que dice ahí diagramación, no era un taller de diagramación, se llamaba Cielo e Infierno, porque eso es la diagramación, un cielo y un infierno al tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son como talleres más propositivos y menos ¿cómo se dice? Como menos esquemáticos. Y ha ayudado a que la gente entienda un poco más el asunto. Hay otro personaje que nos propuso un taller que se llamaba Maestros del Cómic, el noveno arte, y es una selección de 12 sesiones de los mejores maestros del cómic de la historia, y el tipo pues además lo relaciona todo directamente con la historia del arte y la política. Entonces es una cosa bastante interesante. El espacio también tiene una zona de exposiciones, es una galería, ahí tienen unos cuadros, cada cuadro mide 1,50 m por 1 metro, entonces pueden darse cuenta que el espacio es bastante grande, donde se pueden hacer donde ya hemos hecho bastantes eventos de graffiti, de street art, de pintura, de ilustración, de lado gráfico, de tipografía, en fin. Aquí hay, por ejemplo, una exposición de grabado que hubo en ese momento, y se hizo un montaje de 44 obras por ahí de grabado. Y es un espacio que todavía tengo. En este momento llevamos apenas unos 8 meses de haberlo abierto en general. El espacio estaba en construcción, entonces yo también me puse en construcción con el espacio, porque pues que te taladren todo el día durante 3 meses hace que algo en tu cabeza se dañe. Entonces hizo pues para que uno empezara a entender más o menos cómo funcionaba todo este asunto y darse cuenta que una casa sí es como un hijo, es supremamente demandante, y dio pues para entender todo.
Aquí hay unas imágenes de conferencias. Ah, perdón, la casa también tiene otros espacios para personas que están trabajando en otro tipo de cosas. Aquí ella es Salomé, hizo una serie de esculturas dentro de ese espacio con parafina. Y bueno, le fue muy bien en su tesis y demás. Para concluir, lo que ya yo creo que va a ser la conclusión de este evento en general es que lo único que hace que uno no haga las cosas es justamente el miedo. El único enemigo, no más. Es decir, sí se necesita ser un poquito terco, un poquito estúpido, todo esto, pero en general hay que quitarse todo el asunto del miedo, porque si uno a veces tiene proyectos que la persona siguiente a uno, es decir, el primo, el hermano, la hermana, el novio, la novia, lo que sea, le dice, no, pero está como feo esa idea, entonces hasta ahí llega su idea, ¿sí? No puede seguir rompiendo. La creática es un término usado en los estudios literarios que tiene que ver con la construcción propia del camino, ¿sí? Por eso esta ilustración pues se llama así, la creática. Y es justamente que cuando ves que hay caminos ya definidos, uno puede hacer construcciones propias y evolucionar, como en varios niveles. Entonces sí los invito a que sean un poco hiperactivos, intensos, y si se metieron en esto de cabeza, pues hasta el fondo, como dicen por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, ahí están mis correos para las quejas y reclamos, y Facebook y Twitter. Tienes que arreglar ese computador. Gracias, Ana.